Muy buenas noches, sean todos muy bienvenidos. Hoy miércoles, este es el último miércoles del mes de octubre del año 2025 y estamos avanzando en una mirada al libro de Esdras. Es una gran bendición, es una alegría, es un gozo poder compartir las verdades de la palabra de Dios, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo y también los tiempos que estamos recordando, el momento, la reforma en que se trajo la palabra nuevamente al centro, al corazón de la vida de la iglesia. Así que es una alegría, es algo que nos motiva y nos anima el hecho de saber que Dios está edificando su iglesia, y uno de los medios que el Señor usa para edificar a su iglesia es la palabra de Dios, la obra del Espíritu Santo, los medios que Él ha provisto para acercarnos a Él, congregarnos, la vida devocional, la vida de oración, el ayuno. Hay diferentes disciplinas que podemos implementar en nuestra vida para nosotros crecer en esa edificación que el Señor está dando a su iglesia. Pero hoy nos concentramos en la palabra, ¿no? Y a manera de devocional, quizás le llamamos una mirada, es para dejarles a ustedes el sentir de que sigan profundizando, que sigan indagando, que sigan sacando esas gemas preciosas de la palabra de Dios en el transcurso de la semana. Y hoy entonces llegamos al capítulo 8 del libro de Esdras. Y es algo precioso, estamos ya casi que terminando una mirada al libro de Esdras y hemos aprendido cosas maravillosas. El Señor nos ha fortalecido, el Señor nos ha aclarado muchas cosas históricas, geográficas, de cultura, pero lo importante es que el Señor cada día da más luz a nuestros corazones. La palabra de Dios es vida y alumbra, es esa lámpara, ¿no?, que guía nuestro caminar, que guía nuestro andar. Así que le pedimos al Señor su bendición, su sabiduría, entendimiento de lo alto, para entender su palabra, la fortaleza que nos da el Espíritu Santo para vivirla, y también como nos enseña el mismo Esdras, lo vimos en el capítulo 7, el verso 10, para enseñarla. Y eso es algo maravilloso, pero primero hay que preparar el corazón. Y una de las maneras es acudir a la ayuda, al socorro, al auxilio de nuestro Señor en oración. Señor, gracias. Gracias, Padre amado, por este privilegio hoy, Señor, de poder compartir nuevamente tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú des luz a nuestros corazones, que tú des fortaleza, que tú reavives, reanimes nuestros corazones, y que todos seamos, Señor, motivados a seguir adelante, siguiendo tus pasos, siguiendo tu andar, a la luz de tu palabra. Señor, provee, Señor, fortaleza para aquel que lo esté necesitando, provee paz para aquel que lo necesite en esta hora, y que sea tu palabra dando dirección y sabiduría de lo alto. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Aquí estamos entonces en el capítulo 8 del libro de Esdras. Mis amados, pero terminó el capítulo 7. Recordemos, siempre tenemos que recordar que la palabra de Dios no vino en capítulos y versículos. Eso fue algo que más adelante hicieron personas que se dedicaron con esmero, con trabajo, para facilitarnos hoy el estudio, la búsqueda y quizás también la memorización, ¿no? Pero el versículo 28 del capítulo 7 termina diciendo: e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey, hablando del Señor, la buena mano de Dios, y de sus consejeros y de todos los principales, poderosos y príncipes del rey, y yo, dice, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Aquí ahora
en este capítulo ya habla en primera persona, ya él comienza a hablar de su testimonio, de todo lo que el Señor le permitió hacer, de todo lo que el Señor le proveyó, y comienza hablando de la fortaleza que la buena mano de Dios le dio a su vida, ¿no? La semana pasada nosotros vimos que por qué la buena mano de Dios estaba sobre Esdras, y recordemos nuevamente que él había preparado su corazón, que él era diligente y que era estudioso de las Escrituras, que se disponía a vivir la palabra y también a enseñarla. Entonces es una razón por la cual la buena mano de Dios estaba sobre su vida. Pero ahora él, dando testimonio, entonces comienza a enseñarnos, a hablarnos para qué la buena mano de Dios estaba en su vida. Primero, ¿por qué estaba la buena mano de Dios? Porque había preparado su corazón. Y ahora, ¿para qué estaba la buena mano de Dios en su vida? Y comienza a hablar de los preparativos del viaje, el viaje a Jerusalén. El segundo éxodo, un poco más pequeño, ¿no?, que el primero que hizo Zorobabel y Josué por mandato del rey Ciro. Ahora está el rey Artajerjes, ya pasó hasta el rey Darío y muy posiblemente el rey Asuero en los tiempos de Esther, pero ahora entonces nos encontramos con el rey Artajerjes, y él entonces está preparando un segundo viaje. Logran ir en solamente hombres, 1500, pero también había mujeres y también había niños, ¿no? Estaban, se puede decir que alrededor de 5000 personas. Entonces están preparando el viaje para continuar con la obra que se había comenzado años antes. Ahora entonces se empiezan los preparativos. Por lo tanto, él hace algo, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos disponemos a actuar bajo la mano de Dios en nuestra vida, entonces Dios también se dispone a proveer lo que necesitamos. Damos pasos de fe y nuestro Dios entonces fortalece nuestra fe y nos provee lo que necesitamos. En este caso, el propósito no era un viaje de turismo, no era un viaje de placer, era ir a Jerusalén desde Babilonia. 4 meses de viaje, un viaje peligroso, extenuante, un viaje muy complicado. Iban mujeres, iban niños, iba inclusive animales, pero también iba una gran porción de los tesoros del templo. Era un viaje muy extenuante, ¿no? Y sabemos que Esdras era humano, tenía preocupaciones, pero no se quedó enfocado en las preocupaciones. Él se dispuso a ocuparse, a trabajar. Entonces dice el verso 28, dice: reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Una vez que él es fortalecido por la buena mano de Dios, debido a que siempre estuvo dispuesto, preparando su corazón, entonces esa buena mano de Dios le guía para hacer y continuar la obra de Dios. Y él lo primero que hace es estratégico, es muy detallista, es muy mesurado, planifica muy bien, toma en cuenta todos los detalles, porque sabe que no es su obra, es la obra de Dios. Y él ahí entonces reúne a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Ya vemos que ya en el capítulo 8, que es el capítulo que nos corresponde en esta noche, dice que estos son los jefes de las casas paternas, y comienza a hacer una lista, ¿no? La lista no está allí por estar, pero no tenemos tiempo para entrar en detalles. Es un registro de
las genealogías, es un registro de las descendencias, y es importante entonces saber de que de la misma manera Dios está haciendo sus registros, habla del libro de la vida. Qué importante que nosotros estemos en esos registros también. Dios está registrando nuestra vida, ¿no? Y eso nos debe motivar a caminar de una manera que le agrade al Señor y caminar en el propósito de Dios, porque la palabra de Dios nos enseña que un día tendremos que dar cuentas de nuestra vida delante del Señor. Pero avanzando, Él sigue con su estrategia, Él sigue planificando bajo la dirección de Dios, bajo la mano de Dios, fortalecido por la mano de Dios. Y el verso 15 entonces dice, los reunió a toda estas personas y se encuentra con una situación. Ahora, el camino de la fe no es fácil. El camino de la fe siempre va a presentarnos obstáculos, adversidades, pero en medio de esos obstáculos y adversidades siempre nosotros tenemos que ver la buena mano de Dios. Siempre tenemos que confiar en la buena mano de Dios. Siempre tenemos que tener esperanza en la bondad de nuestro Señor. Y se encuentra con una situación, pasa revista y ve, identifica que no hay levitas. ¿No? Y dice el verso 15, los reuní junto al río que viene a Jaba, y acampamos allí 3 días, y habiendo buscado entre el pueblo y entre los sacerdotes, no hallé allí de los hijos de Leví. No había allí de los hijos de Leví. Ahora, Dios provee la ayuda, Dios provee lo que se necesita. Esdras se dispone a trabajar, Esdras reúne a los líderes y ve que en esa reunión faltaban los levitas, ¿no? Ahora, la pregunta que podemos hacernos es, ¿dónde estaban los levitas, ¿no? Algo importante, porque los levitas tenían una función muy, muy importante, esencial en el servicio al Señor. No solamente eran los que cuidaban del templo, pero también enseñaban la palabra de Dios a los círculos más amplios, ¿no? Y ellos también ofrecían allí y estaban en la parte de los sacrificios y todo, ¿no? Yo sé que Esdras se está preocupando para hacer las cosas según el orden de Dios. Él no dijo, está bien, no hay ningún levita, pues bueno, usemos a otro, usemos a cualquiera. Y no, en los caminos del Señor, en la obra del Señor, hay que hacer la obra conforme al diseño del Señor, conforme al plan del Señor. No podemos tomar atajos, no podemos agarrar desvíos, no podemos hacerlo de una manera pragmática, a ver si esto no funciona, entonces funciona aquello, y si aquello funciona, aunque no esté en la palabra de Dios, pues está bien, porque mira, está dando resultados. No, Esdras es muy, muy cuidadoso, porque aquí lo esencial es la obra de Dios. Y él identifica entonces allí que no hay levitas. Entonces, ¿qué hace él? Dice el verso 16, entonces despaché. Él reúne a algunas personas, dice, hagan un censo, busquen allí, indaguen para conseguir los levitas, porque él no estaba dispuesto a continuar ni a hacer el viaje si no estaban allí las personas que Dios había dispuesto, que Dios había diseñado para hacer su obra. Por lo tanto, hay que confiar en el Señor. Si la buena mano de Dios estaba en él, si la buena mano de Dios le había fortalecido, entonces la buena mano de Dios iba a proveer lo necesario para la obra, porque no era la obra de Esdras, era la obra del Señor, y el Señor iba a proveer. Así que hay que confiar entonces en los planes del Señor. Ahora, Esdras no prosigue, ni desea avanzar, ni va a planificar continuar el viaje si no se encuentra. Pero miren lo precioso. Él los despacha y dice que los envía en el verso 17, y al final del verso 17 los envía para que nos trajesen ministros para la casa de nuestro Dios. La preocupación de él no era hacer la obra, la preocupación de él era la obra hecha
conforme al propósito de Dios. Dice, para ministros para la casa de nuestro Dios. Por lo tanto, Esdras es muy consciente de eso, y la pregunta nuevamente es, ¿dónde estaban los levitas que no estaban preparados? Quizá en Babilonia. Ya habían viajado el primer gran éxodo de manos de Zorobabel y Josué, y otros ya se habían quedado, quizás se habían acomodado, quizás habían dicho, bueno, ya fueron ya los primeros, ya debe estar todo listo, ya debe estar todo preparado, pero no podemos eludir la responsabilidad cada uno de nosotros como siervos del Señor, y siempre estar disponibles para la obra de nuestro Dios. Ahora, el Señor provee ayuda, el Señor provee según su plan, y también el Señor provee fe. En el verso 21, entonces, dice de la siguiente manera: y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho, dice, en primer lugar, para nosotros, para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Qué importante es. Ya el Señor le había provisto, ¿no? En el verso 18 dice, y nos trajeron según la buena mano de nuestro Dios sobre nosotros a un varón entendido. Ahora, ya está la persona adecuada para buscar a los levitas, y ahora entonces él dice, no voy a proseguir si primero no nos preparamos espiritualmente con las herramientas que Dios ha provisto, con las armas que Dios ha provisto. Entonces, ¿qué hace él? Él no inicia el viaje de una vez. Él se detiene, él reflexiona y dice, vamos a ayunar, vamos a dedicar un tiempo en oración. El ayuno no es un fin en sí mismo, el ayuno no es una exhibición de talentos espirituales, ni de una espiritualidad exhibida, no. El ayuno es para buscar el propósito, la sabiduría, la gracia, el poder de Dios para hacer el propósito, cumplir con el propósito de Dios. Así que él publica ayuno por algo específico, a toda la congregación, a todos los que van a viajar, y dice, para afligirnos, para humillarnos, para presentarnos, porque el ayuno básicamente es presentar nuestras debilidades, presentar nuestras necesidades, y presentar nuestras vidas para que el Señor entonces haga su obra primero en nuestras vidas, nos fortalezca, nos anime, nos aliente espiritualmente, emocionalmente y hasta físicamente, para entonces hacer su obra. Y allí entonces dice, para solicitar de él camino derecho. Ahora, él ya había escuchado que la buena mano de Dios estaba sobre él. ¿Y por qué no iniciar el viaje de una vez? No, cada paso que daba era muy, muy bien pensado. Cada paso que daba, cada decisión que Esdras tomaba era cautelosamente presentada delante de Dios. Ahora, también dice que ese ayuno era para ser fortalecido, para buscar dirección y para buscar también el agrado del rey. Él tenía acceso al rey. Recordemos que presentarse delante del rey sin la autorización del rey, sin el beneplácito del rey, y eso significa la cárcel o la muerte. Pero él dice entonces en el verso 22, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Entonces dice el verso 23, ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio. Él dice que él tuvo vergüenza, es sincero,
es humano, pero es dependiente del Señor. Ellos le habían dado testimonio al rey, tenían acceso al rey, le habían hablado del Dios omnipotente, todopoderoso, soberano de Israel, el Dios de los cielos, el Dios de la tierra, y ahora dice, y voy entonces a pedirle protección al rey, habiéndole dicho al rey que Dios es todopoderoso, que nadie es como él. Entonces él dice que él sintió, ¿no? Se conmovió en su corazón y reflexionó, ¿y cómo voy a hacer esto, ¿no? Ahora, él era un sacerdote, él conocía al Señor, él tenía esa comunión con el Señor, porque se da el mismo caso en el próximo éxodo que hace Nehemías, y en el capítulo 2, versos 8 y 9, Nehemías se presenta con la misma situación, pero él sí pide entonces protección al rey. Y dice que era porque estaba la buena mano de Dios sobre él y el rey le dio protección a Nehemías. Así que Dios actúa de una manera, actúa de una forma, Él es soberano. En este caso no guía a Esdras a pedir protección, en otro caso guía a Nehemías a pedir protección. Quizás Nehemías no había dado testimonio delante del rey al Dios al que él le servía. Esdras sí había dado testimonio, porque dice que habíamos hablado al rey, le habíamos dicho que la mano de nuestro Dios es para bien sobre todo lo que les buscan, mas su poder y su furor son con todos los que le abandonan. Y también Nehemías no era un sacerdote, Nehemías era laico, ¿no? Quizás Dios obra conforme a la fe de cada uno de nosotros, pero en este caso él decide ayunar para buscar la ayuda del Señor y así no depender de la ayuda del rey, porque era consciente que Dios reina sobre el cielo y sobre la tierra. Ahora, lo importante de esto es que él fue consecuente con lo que él había dicho, porque nosotros muchas veces expresamos con nuestros labios que Dios es todopoderoso, que nadie como Él, que Él es soberano sobre el cielo y sobre la tierra, pero cuando se nos presenta entonces alguna situación, se nos presenta alguna dificultad, entonces dependemos entonces de los medios humanos y prescindimos de los medios divinos, ¿no? Y si nosotros con fe, nosotros profesamos Dios es el dueño de todo, pues debemos de confiar que Él es el dueño de todo. Que si nosotros expresamos con nuestros labios que le amamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, pues entonces en situaciones que lo ameriten debemos de manifestar nuestro amor al Señor con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Y Él allí entonces fue bendecido, porque dice al final del verso 23, dice que a nuestro Dios, y dice, Él nos fue propicio, la buena mano de Dios nuevamente sobre la vida de Él. Así que el Señor provee fe. ¿Okay? Todas las decisiones que toma Esdras exigen fe. Muchas de las decisiones que nosotros tomamos a diario exigen fe, y por eso acudimos a la palabra de Dios para que nuestra fe crezca y se fortalezca. Ahora, ya para finalizar, Él es fortalecido. Vea el verso 28 y 28 dice así: y les dije, vosotros estáis consagrados a Jehová, y son santos los utensilios y la plata y el oro y la ofrenda voluntaria a Jehová Dios de nuestros padres. Dice, vigilad y guardarlos. El verso 31 dice, y partimos entonces del río Ahava el 12 del mes primero para ir a Jerusalén, y nuevamente, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros, y dice, y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino. Ahora, cuando dice nos libró, no necesariamente quiere decir que tuvieron un enfrentamiento con enemigos, sino que los libró y no fueron objeto de las amenazas o
de ataques del enemigo. Es decir, básicamente fueron guiados y llegaron con toda seguridad y llegaron allí a Jerusalén. Dice el verso 32, y llegamos a Jerusalén y reposamos allí 3 días. Qué importante es entonces el descanso después de hacer la obra de Dios. Qué importante es el ser fortalecidos. ¿Cómo podemos ser fortalecidos? Bueno, este pasaje es precioso porque nos habla en primer lugar la búsqueda del Señor en humillación, en dependencia, en ayuno. La búsqueda del Señor en oración. El verso 23 dice, ayunamos pues y pedimos. Pero también, mis amados, la santidad. Dice que vosotros estáis consagrados a Jehová. Han sido apartados por el Señor para ser dedicados al Señor. Y también ellos descansan en el Señor. Tienen un reposo. Tienen un descanso, y qué bueno es entonces recordar que hasta nuestro Señor Jesucristo descansó. Muchas veces tenemos que detenernos, descansar, tomar un tiempo, que nuestras fuerzas sean renovadas, que nuestra visión sea renovada, y ahí entonces disponernos nuevamente. Lo primero que ellos hacen una vez que descansan después del viaje no es la construcción. No, lo primero que ellos hacen es adorar al Señor. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Primero adoramos y luego servimos. Y esto queda evidenciado en el versículo 35 que dice, y los hijos de la cautividad, los que habían venido del cautiverio, dice, ofrecieron holocaustos al Dios de Israel. Entonces, no llegan directamente, ya llegamos, ya descansamos, ¿dónde están las herramientas? Vamos a continuar con la construcción. No, ellos llegan y adoran al Señor, ofrecen sacrificios de gratitud, ofrecen alabanza al Señor. Y qué importante es entonces recordar estos principios en nuestra vida. Somos fortalecidos cuando buscamos al Señor en ayuno, en oración, en dependencia, cuando entendemos que hemos sido apartados para el Señor, que somos pueblo santo para el Señor, somos real sacerdocio del Señor, cuando descansamos también para que nuestras fuerzas sean renovadas, pero siempre, siempre, siempre en un espíritu de adoración, siempre adorando a nuestro Señor. ¿Y cuál es el resultado entonces? Vemos el verso 31 dice, y partimos del río Ahava el 12 del mes primero para ir a Jerusalén, y entonces vemos el resultado. Número 1, la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros. Qué importante es. Y nos libró de mano del enemigo. Entonces, somos fortalecidos por la buena mano de Dios, somos librados por la buena mano de Dios, cuando entonces hacemos todo conforme al mandato de nuestro Señor, en dependencia a Él, confiando en Él, esperando en Él. Y algo muy importante entonces, que en todo momento, Esdras acreditó la gloria al Señor. Fue la mano de Dios, fue fortalecido por la mano de Dios, fue librado por la mano de Dios, fue resguardado, protegido, y llegaron a Jerusalén por la buena mano de Dios. En toda nuestra vida, todo lo que hagamos, que todo lo que seamos, le demos el crédito, la gloria, el honor a nuestro Dios, a la buena mano de Dios en nuestra vida, a la buena mano de Dios en su vida. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu buena mano, Señor, que está con nosotros, que nos guarda, que nos provee, que nos cuida, que nos sustenta. Recibe la gloria, Señor, recibe la honra, fortalece, Señor, a cada uno de mis hermanos, así como fortaleciste a Esdras, porque el Dios de Esdras es nuestro Dios, el único Dios verdadero, el creador del cielo y de la tierra. Gracias, Padre de la gloria, por este tiempo precioso, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, como cada miércoles, una mirada al libro de Esdras, y los domingos
les invitamos. Estamos con un libro que es históricamente paralelo al libro de Esdras, el libro de Ageo, y allí nos complementamos entre el miércoles y el domingo, confiando y aprendiendo cada vez más de la palabra de Dios. Pero celebramos con gozo, celebramos con júbilo la presencia de nuestro Dios en medio de las alabanzas de su pueblo. Domingos 11 de la mañana, Alianza Cristiana y Misionera, Casa de Oración, Brandon, Florida. Dios les bendiga, Dios les guarde.